ayer, el lunes, fue este ejercicio. Ya en donde, un poquito para recordar, ¿no es cierto?, estuvimos enseñando el método de la escalera, porque tiene forma, ¿no es cierto?, de peldaños, en donde se van ubicando las distintas unidades. Y tenemos un ejercicio acá, ¿no es cierto? Vimos dos ejemplos también ese día, que eran de el pizarrón, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, vamos a estar, tenemos una longitud de 1.85 metros de largo, y eso hay que transformarlos a milímetros. Entonces, de metros hay que pasar a milímetros, y milímetros está acá abajo. Entonces tengo que bajar 1, 2, 3 peldaños. Entonces, 3 escalones significa que tengo que multiplicar por 1000, por 3 ceros, o sea, 1000. ¿Y qué tengo que multiplicar por 1000? La longitud, el largo en metros. Ahora lo voy a pasar a milímetros, por lo tanto lo multiplico por 1000, me daría 1850 milímetros. En el mismo caso de la mesa, este caso mide 105 centímetros, o sea, estamos aquí, y hay que transformarlos a metros. Entonces, ¿cuántos peldaños tengo que subir? 1, 2. Por lo tanto, son 2 ceros, o sea, sería 100. Ya, 10 y 10. Pero tengo que multiplicar o dividir. Como ahora voy subiendo, tengo que dividir. Ya, por lo tanto sería 105 centímetros dividido 100, que va a ser el factor de conversión, y eso me va a dar 1.05 metros. ¿Ya? De centímetros, 10 dividido 10 dividido 10 es lo mismo que dividir por 100, y me da el resultado en metros. 1.05 metros. Entonces, chiquillos, más que nada en eso habíamos quedado el otro día, revisando estos ejercicios, ¿no es cierto?, simples de transformación de unidades, utilizando este método de la escalera que hace un poquito más amigable este proceso. Venían también otras escaleras de otras unidades de medida, como es la masa, que están también sus nombres acá, kilogramos, hectogramo, gramo, ya también están sus equivalencias. También está el de longitud, ¿no es cierto?, que es el mismo que está acá. Y también está el de volumen o capacidad, ¿no es cierto?, que vamos a tener el litro, ¿no es cierto?, el mililitro, como algunos de los más conocidos. Entonces, a continuación vamos a tener otro ejercicio, chiquillos, que lo ideal, chiquillos, es que les vamos a dar un poquito de tiempo para que ustedes lo trabajen. Ya vamos a hacer el primer ejemplo. En estos de acá vamos a hacer el primer ejemplo y les vamos a dar tiempo para que puedan estar trabajando igual los siguientes, por lo menos que podamos responder también algunos pocos. Ya algunos 4, dejar otros también de tarea, pero que estemos realizando esto de acá ustedes. Ya la idea es que ustedes estén realizando eso para que después, ¿no es cierto?, puedan hacer también la pregunta esencial. Ya esto es para como trabajo en clase, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener la primera pregunta, que también les voy a dar un poquito de tiempo para que la puedan trabajar. Así que lo ideal es que tengan a mano una calculadora, ya sea en el teléfono o una calculadora científica por ahí, y algún cuaderno, ¿no es cierto?, alguna hoja para poder estar anotando y realizando los cálculos que correspondan. Entonces, la primera pregunta dice, el grosor de una tarjeta del banco es de aproximadamente 1 milímetro. Entonces dice, ¿cuántas tarjetas se deben reunir para alcanzar 10 centímetros? Entonces,
¿cuántos milímetros más que nada hacen 10 centímetros? Eso es más que nada la relación que tienen que hacer. Entonces tienen que utilizar esta longitud que está acá, ¿no es cierto? Pasando de milímetros Profesor, no entiendo nada. a centímetros. Ya, lo vamos a realizar igual por si acaso, pero igual les voy a dar tiempo para que lo puedan intentar hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos que una tarjeta de banco mide 1 milímetro y cuántas tarjetas necesitamos reunir para alcanzar una altitud quizás, ¿no es cierto?, de 10 centímetros. Más que nada una transformación de milímetros a centímetros, pero multiplicado por 10. Ya lo vamos a estar realizando igual. Y en las siguientes también, ¿no es cierto?, son transformaciones de centímetro a milímetro, de decímetro a centímetro, de milímetro a centímetro, de centímetro a metro, de metro a kilómetro y de metro a centímetro. Ya entonces lo vamos a estar viendo en un segundito. Sí, o por si acaso estamos dando un par de minutitos para que puedan responder las preguntas y posteriormente las respondemos en conjunto, ¿ok? Para que no se empiecen a desconectar pensando que no estamos. Ya, ¿alguien me ha podido estar realizando alguna, o alguien tiene alguna idea, no sé cómo podríamos resolver este ejercicio, chiquillos? ¿O hay dudas, no es cierto? No saben cómo poder partir. Como dijo, ¿no es cierto? La Natalia recién, no entiendo nada. Acá, ¿no es cierto? Vamos a tener que utilizar la escalera de la longitud, ¿no es cierto? Porque vamos a estar relacionando centímetros y milímetros. Entonces, tenemos los centímetros y los milímetros. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Nadie quiere intervenir, lo vamos a tener que hacer por acá.
¿Sí? Ya. Entonces, tenemos que una tarjeta de banco, ¿no es cierto?, mide 1 milímetro, ¿no es cierto?, de grosor, ¿no es cierto?, no son muy gruesas estas tarjetas. ¿Y cuántas tarjetas tenemos que tener para alcanzar 10 centímetros de grosor? O sea, ver cuántos milímetros tengo en 10 centímetros, chiquillos. ¿Ya? Calcular cuántos milímetros hay en 10 centímetros para poder determinar cuántas tarjetas de banco hay que reunir. Entonces, de centímetro tengo que pasarlo a milímetros, ¿no es cierto? Y eso, ¿cuántos cuadros significa? O sea, peldaños, no cuadros, peldaños. Y de centímetro a milímetro solamente tengo un peldaño, ¿no es cierto? Y como estoy bajando de peldaño, significa que tengo que multiplicarlo por 10 una sola vez, porque solamente bajé un peldaño. Entonces, ¿qué tengo que multiplicar por 10? Los 10 centímetros. Y eso me va a dar, ¿no es cierto? 10 por 10 me da, que son igual, ¿no es cierto?, a 100 milímetros. O sea que vamos a necesitar 100 tarjetas para alcanzar, ¿no es cierto?, 10 centímetros de grosor. Esa era, ¿no es cierto?, la incógnita que calculamos, la voy a colocar ahí. Esta es como la respuesta, ¿no es cierto?, que hay que realizar siempre de acuerdo a la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta está enfocada en la cantidad de tarjetas que necesitamos y necesitamos 100 tarjetas, ¿no es cierto?, de 1 milímetro de grosor para alcanzar 10 centímetros de grosor también respectivamente. ¿Se escuchó? Sí, está activo. Entonces, en la siguiente, que es el punto 2, ¿no es cierto? Tenemos lo mismo, ¿ya? Lo puse incluso de esta forma para que pudieran entender más fácil esta segunda parte, ¿ya? Entonces, en todos los ejercicios de esta se utiliza también la escalera de la longitud y hay que estar multiplicando, ¿no es cierto?, este factor, este número que diga, esta magnitud, por el factor de conversión que van a estar determinando ustedes al subir o al bajar las escaleras. Recuerden que si suben, tienen que estar dividiendo por 10 y si bajamos, estamos multiplicando por 10. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio, ya que dice de 7 centímetros lo tengo que transformar a milímetros, lo mismo que hice recién. ¿Y cuál es mi factor de conversión en ese caso? De milímetros, o sea, de centímetros a milímetros, de centímetros a milímetros. Sería entonces, estoy bajando la escalera y estoy multiplicando entonces por 10. Entonces, 7 centímetros serían 7 por 10, 70, ¿no es cierto?, milímetros. ¿Ya? Hice el más fácil, lo siento chiquillos, pero me avispé. Entonces,
Ahora, la idea es que también les voy a dar tiempo para que puedan trabajar estos y ojalá ahora sí, hoy día, o sea, en este momento, tengamos participación un poquito, que alguien me diga, profe, hice esta y me da tanto, ¿ya? Así que les voy a dar tiempo para que las puedan anotar y después vamos a colocar aquí la escalerita para que la puedan hacer con más facilidad. Ah, si no, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esta escalera para acá. Control C. Aquí la coloco. Ahí les puede servir, ¿no es cierto?, esta escalera para estar realizando también estos ejercicios. Así que 5 minutitos. ¿Está bien, Estefano? Sí, sí, sí. Entonces, chiquillos, en caso pues, para aumentarse tu profe, para aumentar el valor se multiplica por 10, ¿no? Si vamos bajando la escalerita, hay que Pero, estar multiplicando por 10. sí, aparte. Y si vamos subiendo la escalera, hay que estar dividiendo por 10 tantas veces, ¿no es cierto?, se esté subiendo o tantas veces, ¿no es cierto?, se esté bajando. Sí, es. Entonces vamos a dar tiempo, chiquillos, para que nada, más que nada, ¿no es cierto?, estén practicando esta parte, ¿no es cierto?, y no nos cueste. Recuerden que la pregunta esencial va a estar basada en esto, así que por eso es importante también que lo practiquen. Profesor, ¿Sí? Dime. ¿Tienes alguna consulta? ¿cómo? Profesor, que se me cayó ¿Quién se le cayó? el internet. Ah, ya. Estamos dando tiempo para que realicen estos ejercicios. Te perdiste la Pero, explicación del ¿en otro. en qué diapositiva o algo está como la fórmula para hacerlo, profe? No. Que aquí hay que ir Además, viendo. colga una donde se... Te perdiste la explicación. Sí, Ya, ahora lo explico de nuevo, ¿ya? gracias, disculpe. Mira, voy a tener que bajar esto para explicarte el primer ejercicio, ¿no es cierto?, que parece que te lo perdiste. Y en este, ¿no es cierto?, estábamos viendo cuál era el grosor de la tarjeta del banco, ¿no es cierto?, para que alcanzaste a leerlo un poco. Entonces, lo que teníamos acá, ¿no es cierto?, es que con tantas tarjetas del banco tenemos que alcanzar 10 centímetros. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuántos milímetros hay en 10 centímetros. ¿Ya? ¿Cuántos milímetros hay en 10 centímetros? Por lo tanto, hay que usar la escalerita, ¿no es cierto?, que está en la diapositiva anterior, o esta también de acá, en donde estamos viendo, ¿no es cierto?, que de centímetro a milímetro tenemos solamente un peldaño. Y este peldaño, ¿no es cierto?, hay que bajarlo. Entonces, cuando bajemos el peldaño, significa que el valor que tengo, que son 10 centímetros, tengo que multiplicarlo por 10, porque bajé un peldaño.
Justamente en este caso corresponde que son 10. Y cuando se sube, se divide. Claro, y cuando se sube tengo que estarlo dividiendo por 10 tantas veces como se suba. ¿Ya? Estas fórmulas se hacen como con esa tablita, ¿verdad? Para saber si se multiplica o se divide. Claro, esta es la fórmula de la escalera. Es como lo mismo que yo trataba de preguntarle ayer en la pregunta esencial, ¿se acuerda? O el ¿Sí? otro día. Como con qué fórmula lo hacíamos y multiplicación, eso era lo que yo no entendía. Ya, si vamos a estar trabajando igual la pregunta esencial, incluso les vamos a estar compartiendo una imagen, ¿no es cierto?, con el factor de conversión de el tiempo, porque recuerden que la pregunta esencial está dada con el tiempo, con la transformación de las unidades de tiempo. Así que también le vamos a estar ayudando hoy día con esa parte. Entonces estamos bien de tiempo aún, así que... entonces, lo que hicimos, ¿no es cierto?, como solamente es un peldaño, es multiplicar 10 centímetros por el factor de conversión, que sería 10, y eso me da que son 100 milímetros. Entonces, si las tarjetas miden 1 milímetro, necesitaré 100 tarjetas, ¿no es cierto?, para alcanzar un grosor de 10 centímetros. Entonces, acá también tengo un ejemplo que realicé en donde tenemos que calcular 7 centímetros, ¿cuántos milímetros son? Entonces también es el mismo que está acá. De centímetros a milímetros tengo que multiplicarlo por 10 y 7 por 10 me da, ¿no es cierto?, 70 Profesor, y milímetros. por ejemplo, si se tienen que bajar 2 peldaños, igual se multiplica por 10. Sí, pero si te das cuenta, ¿no es cierto?, si tengo que bajar 2 peldaños, significa que tengo que multiplicar por 10 dos veces. Y si multiplico 10 por 10 es 100. Entonces lo mismo que multiplicarlo al tiro por 100. O sea, es como multiplicado por 20. No, po. ¿Cómo no 10 entendí por esa? 10 no es 20. 10 por 10 no es 20, 10 por 10 es 100. Así que tienes que multiplicarlo por 100 si es que son dos peldaños, no por 20. Ah, ya entendí, ya entendí. ¿Ya? Es una potencia de Si 10 son 3, serían por 1000 por 1000, correcto. y así sucesivamente. Así, siempre se le va agregando un cero más que nada. Si sube un peldaño, se le agrega otro cero. Entonces, estamos pasados en el tiempo que habíamos dado un poquito para realizar estos ejercicios, así que vamos a estar realizando, alguien si pudo estar realizando este, ¿no es cierto? O otro que quiera participar, lo puede estar activando su micrófono, chiquillos. En el segundo ejercicio son 200 centímetros. 200 centímetros, a ver, ¿no es cierto? De decímetro, que está acá, hay que pasarlo a centímetros. Por lo tanto, bajó también un escalón, lo multiplicó por 10 y está muy bien, ¿no es cierto? Debió haber dado 200 centímetros. ¿Alguien más quiere participar en el siguiente? De milímetros a centímetros. Ahí sería 300 dividido 10. Correcto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos pasando, subiendo el escalón. Y serían 30 centímetros. Correcto. En los resultados, obviamente, hay que hacerlo, no se puede responder al tiro, hay que hacer la multiplicación o la división. Claro, ¿no es cierto? Aquí como no tengo el espacio, no lo puedo señalar. Pero lo ideal, ¿no es cierto?, sería que pudieran estar identificando el factor de conversión. Como por ejemplo, ¿no es cierto?, acá era multiplicar por 10 y acá fue dividir por 10 en este caso. Está la división aquí. Vamos a colocar este. Entonces, a ver si se coloca más complicado aquí. De centímetro a metro. ¿Qué tengo que hacer de centímetro a metro? Tiene que dividir. Dividir, ¿no es cierto? Porque estamos subiendo. ¿Y cuánto subo? 1, 2. 2. Por 1000, o 2, sea, por 100. ahí sí, por 100. Entonces, elimino esos dos ceros y me quedaría 55 metros.
van a ser 5.500 centímetros. Y el que está acá, ¿no es cierto?, de metro a kilómetro, son 9.000 metros. ¿Cuántos escalones son? Hay que dividir por 3. Por Por 1.000, 1000. por Por 1.000, 1000. por 3 ceros, Sí. eso quería señalar, ¿no es cierto?, por 3 peldaños que se subieron, y eso nos daría 9 kilómetros, ¿no es cierto? 9.000 metros son 9 kilómetros, que es una distancia, por ejemplo, adecuada para realizar, no sé, ahí un trote, una cicletada. 2.3 metros a centímetros, ya no es tan difícil esa, ¿no es cierto? De metro a centímetro, ¿cuántas veces tengo que multiplicar? Por 2. Por 2, o sea, por 100, Sí. y eso sería 230. 230. 230 centímetros. Y alcanzamos a hacer Profesor, todo ¿cómo se llama esa tablita que tiene ahí? rápidamente. Esta de acá, la Ujú. escalerita, esta es como la escalera de conversión, porque esta se Ya, esa se utiliza. utiliza, bueno, siempre. Claro, es que ayer estuvimos viendo otro método, que más que nada el otro método lo que te dice es que hay que conocer ya ese factor de conversión, que está acá. Ya aquí como que hay que tener, ¿no es cierto?, de referencia a este factor de conversión. Pero con este método de la escalera, ¿no es cierto?, es más fácil poder identificar cuál factor hay que estar utilizando, ¿no es cierto?, dependiendo de la unidad que queramos transformar. Entonces, lo que vamos a ver ahora, chiquillos, no ingresa mucho en la pregunta esencial, pero igual es importante también manejar estos factores de conversión, ya que son cuando estamos relacionando equivalencias, ¿no es cierto?, con el sistema inglés, ya que es distinto al sistema internacional, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, también existe el sistema inglés. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en la masa, nosotros utilizamos 1 kilo y ellos utilizan las libras, ¿no es cierto?, para señalar la masa. Y tenemos que el factor de conversión aquí está señalado, que 1 kilo va a estar correspondiendo a 2.2 libras. Por lo tanto, si quiero indicar, ¿no es cierto?, que tengo 3 kilos, ¿cuántas libras tendría? Entonces, con 1 kilo, ¿no es cierto?, tengo 2.2, y se hace una regla de 3, ¿no es cierto?, voy a poder estar identificando cuánto. Profesor, ¿y cómo se calculan las libras? Ahí vamos a hacer un ejercicio de ejemplo y también unos para que trabajen, ¿ya? Ahora lo expliqué, ¿no es cierto?, así como en el aire, pero más que nada, ¿no es cierto?, igual lo vamos a estar viendo. Entonces, No saque eso que lo estoy copiando. ya, sí, si no lo voy a cambiar. Estoy indicando, ¿no es cierto?, también que la longitud, también, ¿no es cierto?, aquí parece que no estoy seguro si está bien, porque si se dan cuenta, ¿no es cierto?, está al revés. Tenemos las pulgadas acá y los milímetros acá. Sí, yo creo que estaría bien, ¿no es cierto? Sí. Una pulgada, ¿no es cierto?, son 25.4 milímetros. Ya también, si lo quiero pasar a centímetros, este lo puedo pasar, ¿no es cierto? Y hacer también la equivalencia. Pero aquí está haciendo una equivalencia, ¿no es cierto?, entre las pulgadas ¿Qué es PSI presión? y los milímetros. Sí, claro, es una unidad de la presión, el PSI. También, ¿no es cierto?, el bar es una unidad de la presión. Y también, ¿no es cierto?, el volumen, la Esa se capacidad, utiliza en los autos. claro, los neumáticos, ¿no es cierto?, el PSI se utiliza y en nivel inglés se utiliza como bar. No en los ¿No? motores para dejarlos cargando. ¿Los motores también tienen una presión? Yo creo O que sea, los motores modificados tienen que quedar con... cierta presión. Exactamente, y se mide con eso, con el bar. Ya, ahí no cacho mucho de automóviles. Entonces, el volumen también, ¿no es cierto? El volumen en la forma inglés va a ser expresada como galones o galón.
y un galón corresponde a 3.8 litros. Entonces ahí también, ¿no es cierto?, está el factor de conversión para poder realizar alguna equivalencia. Entonces, estos números, ¿no es cierto?, 2.2, 25.4, aquí está mal. Ah, no, aquí está mal, este está mal. Este está mal, por si acaso, chiquillos, para que me lo arreglen. O sea, 2.54, que son ejemplos, ¿no es cierto?, de estos numeritos, son factores de conversión entre estas unidades. ¿Qué significa? Que vamos a tener que estar multiplicando por ese número, ¿no es cierto? Igual que cuando lo hacíamos acá, por 100 o por 1000, dependiendo el factor, ¿no es cierto? Pero en este caso va a ser por este número que hay que estarlo multiplicando por tantos kilos o por tantas pulgadas que queramos estar transformando a estas unidades. Entonces, Pero a que ver, está abajo dice que para hacer conversiones se multiplica y qué más decía. ya, dice que para hacer conversiones, ¿no es cierto? También igual que recién, se necesita multiplicar o dividir por el factor de conversión, dependiendo, ¿no es cierto?, si es que estamos pasando de aquí para allá o de allá para acá. De aquí para acá van a ser multiplicación y de acá para allá división. Ya, ojo entonces con los factores de conversión. Vamos a trabajar unos ejemplos. Me queda tiempo aún antes de darnos tiempo también para la pregunta esencial. Entonces, tenemos acá otro ejemplo, ¿no es cierto?, de transformación de unidades, pero de estas inglesas, ¿no es cierto?, con el sistema internacional. Entonces tenemos que un cable va a medir 120 milímetros. Y esos 120 milímetros hay que transformar, ¿no es cierto?, esta longitud en pulgadas. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión, ¿no es cierto?, que está señalado acá? A ver. Tengo la duda entonces si es 25,4 o 2,54. Porque acá está tomado como 25,4 de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Déjame revisar al tiro para no tener problemas con ese factor de conversión. Ah, es 25,4. Entonces estaba bien al principio. Y era este de acá abajo el que estaba mal. Este que está mal, ¿no es cierto? Que está explicando como ejemplo más que nada. Ahí sí, chiquillo. Entonces está bien este ejemplo que está acá, ¿no es cierto? El factor de conversión de pulgada, ¿no es cierto?, a milímetro es 25,4. Pero tengo que multiplicar o dividir por el factor en este ejercicio. Acá sale que tiene que dividir. Que dividir, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo que dividir? Porque tengo que estar pasando de milímetro a pulgada. ¿Ya? O sea, de acá, de derecha hacia izquierda. Entonces, por eso tengo que dividir. Si hubiera sido de pulgada a milímetro, ahí tengo que multiplicar. Entonces, significa, ¿no es cierto?, que tengo que dividir, en este caso, el largo del cable, que son 120 milímetros, por 25,4, que es el factor de conversión, y eso me va a indicar, ¿no es cierto?, que tengo 4,7 pulgadas, ¿no es cierto?, de largo en el cable.
Vamos a ver si tenemos otro ejemplo. Tengo que un depósito de aceite, ¿no es cierto?, tiene una capacidad de 5 galones, que es una capacidad, ¿no es cierto?, de volumen, y esto tengo que transformarlo a litros. Entonces, de nuevo, las mismas preguntas, ¿cuál es el factor de conversión? Y tengo que multiplicar o dividir por el factor. Entonces, tenemos que un galón equivale a tantos litros. Y nos preguntan, ¿no es cierto?, que de galones tengo que pasar a litros. Por lo tanto, aquí, ¿no es cierto?, sí estamos multiplicando, porque de galón, ¿no es cierto?, vamos a pasar a litros, por lo tanto vamos a multiplicar 5 galones por el factor de conversión, que en este caso, ¿no es cierto?, es 3,8, y eso me daría, ¿no es cierto?, 19 litros de aceite, ¿no es cierto?, para llenar la capacidad de el depósito. No sé si se logró entender bien, ¿no es cierto?, cuando se multiplica, cuando pasamos de esto, del 1 al valor de conversión, y se divide, ¿no es cierto?, cuando pasamos de esto de la derecha, ¿no es cierto?, del valor de conversión hacia el 1, que sería como el patrón, ¿no es cierto?, del sistema de equivalencias. A ver si podemos hacer algunos ejercicios de esta parte. Y parece que esta pregunta no iba acá, porque esa ya la respondimos acá anteriormente. Sí, creo que sí. Que señala la diferencia entre magnitud fundamental y derivada. Sí, ya estaba acá. De hecho, la que no aparece, profe, es la de los minutos y segundos y hora. Me Como viene para... después. ¿Viene después? Ah, ok. Ah, no, porque esa es la de la pregunta esencial, pues, ¿no? Sí, Bueno, pero alcanzamos todavía, tenemos tiempo. ok. Ya. Entonces, esta aquí no debería haber ido eso, chicos, sino que más que nada ahí dice, realice las siguientes Profesor, conversiones. una ¿Sí? consulta en la escalera esa de conversión que nos dio. Tenemos kilómetros, después sale una H y una M, ¿esa qué es? Hectómetro, hectómetro. ¿Cómo? Hectómetro, mira, si te fijas en esta diapositiva están indicados, y HM es hectómetro, Y DAM. decámetro, Ah, ya. Gracias, ahí, profesor. ahí están indicadas las... Y ahí también aparecen los conversores, ¿no es cierto? El factor de conversor. Entonces, ¿dónde estaba? Por acá, por aquí. Ya, realiza las conversiones, ¿no es cierto?, del sistema internacional y el sistema inglés. Entonces, de 30 pulgadas hay que indicarlos en metros. Ah, pero no sé si están todas esas, a ver. De libras en kilo, sí. De pulgada en metro. Habría que pasarlo a milímetro primero, después a metro. Está difícil. Y a ver, ¿cuál podemos hacer primero? Este está más fácil. De libras a kilos. Ya esa de equivalencia ya está más simple. Pero el otro, por ejemplo, el de 30 pulgadas a metros, vamos a hacer primero la transformación a milímetros y después hay que hacer la transformación a metros. ¿Ya? Y la última dice de bar a PSI, ya esa parece que también es idéntica a como está acá. Entonces vamos a dar un minutito para que la puedan anotar y la podamos estar realizando también en un segundito.
Ya, entonces, vamos a hacer la B y la C primero y después vamos a terminar con la... No, vamos a hacer la B Profesor, y vamos a terminar con la A y ¿y después las la... pulgadas, cómo sé por cuánto tengo que multiplicar o dividir? No entendí. Ya, vamos a hacer la B primero, Natalia, y después hago la A, ¿ya? Ok, Ya. Mira, en la B entonces dice de libras hay que pasarlo a kilos. Entonces tenemos acá de libras a kilos. Entonces hay que dividir por 2,2, ¿cierto? De libras estamos pasando a kilos. Entonces, ¿y dónde está 40 esa tabla de conversión de kilo, de libra? están ahí en la parte de acá, ¿no? Donde están en la diapositiva número 18, están las equivalencias. Ah, Eh, ya lo anoté. esta. Equivale a, equivale a, equivale a. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, van a tener la equivalencia solamente con los milímetros o con algún punto nomás. Por lo tanto, después de milímetros, usted lo puede transformar a centímetro o a metro, ¿no es cierto? Como nos van a pedir acá en este ejercicio. Entonces, en este caso tengo que dividir por el factor de conversión y 40 dividido 2,2 me va a dar, ¿no es cierto?, un valor que... ¿Dónde dejé mi calculadora? Acá. Me da 18,18. ¿Qué kilos van a equivaler, ¿no es cierto?, a 40 libras? El siguiente, entonces voy a hacer el A y el C lo vamos a dejar de ejercicio, ¿no es cierto?, para los aficionados. Y en esta, ¿no es cierto?, tenemos que pasar de pulgada a metro, o sea, a metro, claro. Y tengo que una pulgada, ¿no es cierto?, equivale a 25,4 milímetros. Entonces, 30 por 25,4. 25,4 es igual. Esos son, 762. ¿Qué? Milímetros, no metros aún, ¿no es cierto? Pero ahora esos 762 tendría que pasarlos a metros. Pero eso se hace, ¿no es cierto?, con la escalerita que estábamos viendo recién. Y de milímetros a metros son 1, 2, 3 escalones. O sea, tengo que dividirlo por 1000. 1000, muy bien. O sea, 762 milímetros los divido por 1000, que sería el factor de conversión para pasarlo a metros. Por lo tanto, me va a dar igual a 0,762 metros. Va a estar correspondiendo a 30 pulgadas. Profesor, entonces eso no alcanza a ser 1 metro. No, pues, esto es Es como 0,7. 750 gramos. ¿Cómo gramos? No, pero es un ejemplo, po. Ah, ya. Que no alcanza a ser como el kilo aquí en metro. Ah, ya, ahí Es sí. que eso es lo que le estoy preguntando. 0,762 no alcanza a ser el Claro. metro. Sí. Sí, muy bien. Claro, no alcanza a ser el metro. No he entendido tu comparación. Es como una comparación que le hice. Claro, sí, porque me mezclaste otra unidad, por eso me... Sí, sorry. Ya. Entonces, eh, nos quedan 15 minutos todavía. ¿Qué hacemos aún? Queda otro ejercicio de ejemplo que es igual entretenido que pudiéramos verlo, ¿no es cierto? Porque es en cuanto al tiempo.
¿ya? Y el tiempo, ¿no es cierto?, también tiene que ver un poco con la pregunta esencial. Entonces, vamos a trabajar este ejercicio. Aprovechando este ejercicio, vamos a ver una imagen que nos va a servir también para poder realizar la pregunta esencial, ¿ya? Entonces dice que Camila se interesó sobre Crystal Kovrich, que es la atleta nacional, ¿no es cierto?, que es medallista panamericana y que es nadadora, capaz, ¿no es cierto?, de andar nadando 60 horas o más en la semana. Entonces, quiso calcular la cantidad de metros que recorre Crystal aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, supuso que si una piscina mide 50 metros de largo, en 25 vueltas ella va a estar recorriendo tantos metros. Entonces, también hay que calcular, ¿no es cierto?, si la piscina mide 50 metros, ¿cuántos metros va a recorrer en 25 vueltas? Y en la letra B nos preguntan cuántos metros recorre en 100 vueltas. Y la letra C, ¿no es cierto?, dice, después de ver la cantidad que nada en metros, decidió transformarlo a kilómetros. Ahora acá nos relaciona mucho el tiempo. Ya no importa, después para la pregunta esencial de nuevo volvemos a señalar los factores del tiempo, ¿ya? Esto lo vamos a trabajar un poquito igual con los datos que nos dan. Entonces, en primer momento, ¿no es cierto?, vamos a tener que poder determinar qué significan estas 25 vueltas en una piscina, ¿no es cierto? Una vuelta, ¿no es cierto?, va a significar recorrer la ida y vuelta, ¿ya? Porque es una vuelta completa, a eso nos referimos con vueltas. Entonces, significa, ¿no es cierto?, que estos 50 metros son multiplicados 2 veces, porque es ida y vuelta, ¿no es cierto? Serían 100 metros. Y 100 metros por 25, ¿no es cierto?, serían 250 metros, que va a estar recorriendo, ¿no es cierto?, en 25 vueltas. A ver de nuevo si lo hice bien. Tenemos que 50 metros, ¿no es cierto?, va a ser el largo de la piscina y significa, ¿no es cierto?, que 25 vueltas la hace 2 veces, o sea, son 50 veces por 50 y eso me da que son 250 No entendí eso. metros. A ver, ya me estoy enredando un poco. Ay, ya, ahora sí de nuevo. La piscina, ¿no es cierto?, mide 50 metros y logra, ¿no es cierto?, recorrer 25 vueltas, pero las vueltas son ida y vuelta, entonces recorre 100 metros por vuelta. O sea, 100 metros en total por 25, porque realiza 25 veces ese recorrido. Ahí sí, entonces sería 100 metros por 25 veces que lo realiza. Y eso me da 2.500 metros. Ahí está. ¿Ya? Entonces, lo que hice multiplicar, ¿no es cierto?, 100. ¿Por qué 100, no es cierto? Porque son 2 veces 50 metros, ida y vuelta. Y sería 100 por 25, me da 2.500 metros. Y acá nos preguntan de nuevo, ¿cuánto recorrería en 100 vueltas? Profe, ¿y cómo se sabe por cuánto, si es de metro a metro? ¿Por 10 nomás? ¿Cómo? ¿Cuántos Porque ahí le metros? pregunta de metro a metro, po. Ya, pero es que aquí ya lo estamos expresando en metros. Si te fijas, ¿no es cierto?, tenemos que 25 vueltas son 2.500 metros. Entonces, ¿cuántas vueltas? O sea, ¿cuántos metros serían 100 vueltas? Ahí se hace una famosa regla de 3. ¿Ya? ¿A qué me refiero yo con regla de 3? ¿No es cierto?, que en matemáticas se ocupa bastante, que relaciono los conceptos. Por ejemplo, tengo las vueltas, ¿no es cierto?, que son, ¿cuántas vueltas? 25 vueltas
Eso va a corresponder a 2.500 metros, ¿no es cierto? Esta es la famosa regla de 3, que se ocupa un poco para relacionar algunas proporciones, ¿no es cierto? Porcentajes. Esto sería como una proporción. Entonces hay Entonces, que multiplicar 4 por 2500, ¿no? 4 por 2.500. Claro, ¿no es cierto? Pero antes de multiplicarlo por 4 por 2.500, tengo que anotar esto que está acá, ¿no es cierto? Que serían 100 vueltas. ¿Cuántos metros, ¿no es cierto?, serían? Metros. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, se me adelantó el compañero y estuvo realizando, ¿no es cierto?, ya la división. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos esta regla de 3? Se multiplica cruzado, ¿no es cierto?, 100 por 2.500 y se divide por 25. ¿Ya? Se multiplica cruzado y el concepto, o sea, el número que queda libre se divide y nos va a dar igual, ¿no es cierto?, a este número de acá. La regla de 3 siempre vamos a estar multiplicando cruzado y el que queda libre, ¿no es cierto?, va a estar dividiendo a esta multiplicación. Y el resultado va a ser igual, ¿no es cierto?, a la incógnita. Entonces, ¿por qué me dijo ahí 4, ¿no es cierto?, recién el compañero? Porque estuvo dividiendo, ¿no es cierto?, 100 dividido 25 me da 4 y eso lo multiplico por 2.500 y me daría el resultado. Entonces, ¿por qué divido 25 por 100? Si se fijan, tengo que hacer 100 por 2.500. 2.500 dividido, digo, ¿no es cierto?, 100 por 2.500 dividido 25. Y lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, ya que es una multiplicación, en matemáticas se puede simplificar. 25 lo simplifico por 100 y eso me da que es 4. Y 4 por 2.500 me va a dar igual, ¿no es cierto?, a 10.000. ¿Ya? 4, o sea, más que nada voy a colocar el cálculo total, ¿no es cierto?, que serían 10.000. 10.000 ¿qué, no es cierto? 10.000 metros que recorre Crystal Cottage en ¿cuántas vueltas? En 100 vueltas que le da una piscina. 10.000, Profe, una consulta. ¿sí? En otra ocasión, por ejemplo, si hay una prueba alguna cosa, ¿tenemos que realizar todo ese proceso para responder una pregunta así? La regla de 3 a eso se refiere, ¿no es cierto? Sí, sí. Por lo menos yo creo que en este caso lo ideal sería, cuando es necesario, poder plantearlo, ¿ya? O si no, estar utilizando el factor de conversión, pero estar utilizando, ¿no es cierto?, aquí, por ejemplo, la multiplicación, colocar, ¿no es cierto?, también indicar la unidad final, ya más que nada, ¿no es cierto?, para que se entrenen, ¿no es cierto?, en cómo se pueden realizar estos ejercicios. Siempre hay que estar señalando, ¿no es cierto?, en las respuestas, la unidad, ya hacer una respuesta completa, ¿no es cierto?, en donde se exprese no solamente el número, sino que la unidad, ¿no es cierto?, y se esté respondiendo a la pregunta. Chiquillos, en honor al tiempo, nos vamos a saltar esto, que es una transformación de metros a kilómetros, parece. Ya, así que, más que nada para ver la pregunta esencial, nos vamos a quedar aquí. Y, ¿no es cierto?, la pregunta esencial dice, una fábrica de lápices cada 57 segundos fabrica 3 lápices. Entonces, ¿cuántos lápices puede fabricar si está trabajando durante 5 horas? ¿Ya? Entonces, lo que les voy a compartir ahora es, ¿Dónde está esa tabla? buscándola, es que recién se Ah, la ok. mostré Sí, chiquillos, si se dan cuenta, entra la pregunta esencial de la semana 13 y yo además de, con el profe, además de juntar la pregunta, le pusimos la tabla de conversión para poder hacer este ejercicio. Ya, en el mismo Classroom. ya, ya la compartió ya, pero la idea es cuál era que se la mostró aquí para poder que la trabajaran quizás más fácil. A ver si la puedo compartir ahora, chiquillos.
Y, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué es lo más importante en este ejercicio que decía acá, ¿no es cierto? Decía, ¿no es cierto?, que en tantos segundos se fabrican tantos lápices. Y cuántos segundos hay en 5 horas. Eso es lo importante, poder determinar cuántos segundos hay en 5 horas, para así esos segundos poder dividirlos por 57 y poder también obtener otro número, ¿no es cierto? Que ese número nos va a estar sirviendo para poder determinar cuántas veces, ¿no es cierto?, se fabrican 3 lápices. Profe, ¿Ya? ¿podemos ir en el mismo diapositiva, así como a menos cómo los chicos pueden hacer el ejercicio? Obviamente sin colocar la respuesta. Sí, esa es la idea. A ver, tenemos Para que pueda algunos Se compartir ahí. utiliza la regla de 3. Sí, pues yo creo que para la última parte vamos a poder utilizar la regla de 3, pero no es tan necesario. Incluso la regla de 3 puede ser incluso bastante mental, ¿no es cierto? Por eso recién el compañero preguntaba si es que era necesario plantearlo, pero lo ideal, ¿no es cierto?, sería poder plantearlo, pero en la última parte. Ah, me equivoqué. A ver, tenía que compartir la pestaña. Compartir o pantalla completa mejor para Antonio. Ya, aquí, ¿no es cierto?, estaba más o menos la misma tablita que fue compartida o sea, en el Classroom, ¿ya? Entonces, lo que tienen que fijarse, chiquillos, son como que están como tarjeta de coordenada esto, ¿no es cierto? Una hora va a ser igual a 3600 segundos. Sí, y en el ejercicio preguntan por 5 horas. Claro, o sea, 5 por 3600 segundos. Así es. ¿Ya? Porque vamos a tener 5 horas, ¿no es cierto?, por 3600 segundos. Entonces, ¿qué vamos a determinar ahí? Una cachada de segundos, ¿no es cierto? Muchos segundos, 15.000 y tanto, no quiero hacer el cálculo, 18.000 y tanto. 18.000 creo que eran. Y claro, esos segundos vamos a tener que, espera, déjeme volver a compartir ahora la pregunta esencial. Y eso después se divide por la cantidad de lápices que salen. No, antes que los lápices, ¿no es cierto? Esos segundos vamos a tener que dividirlos por 57. Ya, es un montón de segundos que nos van a dar, ¿no es cierto? Al multiplicar 3600 por 5, vamos a tener que dividirlos por 57, ¿no es cierto? ¿Por qué lo vamos a dividir por 57? Porque en 57 segundos termina de realizar como el proceso, ¿no es cierto?, de fabricar 3 lápices. Entonces, al dividirlo por 57 nos va a dar un valor, y ese valor, ¿no es cierto?, lo multiplicamos por 3 y nos va a dar la cantidad de lápices que vamos a estar obteniendo. ¿Ya? Casi se explicó bastante bien, ¿no es cierto?, lo que deberían realizar. Ay, lo puedes Espero decir de que... nuevo. Ya, de nuevo. En resumen. En resumen, ¿no es cierto? Tenemos que el factor de conversión, ¿no es cierto?, vamos a colocarlo ahí, es que una hora, ¿no es cierto? Una hora son 3600 segundos. Entonces, 5 horas, ¿no es cierto? ¿Cuántos segundos van a ser? ¿Ya? O sea, hay que multiplicar 5 por 3600. Y eso nos va a dar muchos segundos. Son Y eso, 18.000 creo. ¿ya? Y eso hay que dividirlo por 57, ¿no es cierto? Que ahí está terminando Son la fabricación. 18.000. Ya fabricando, ¿no es cierto?, 3 lápices. Entonces 18.000 lo divido por 57 segundos, y después, ¿no es cierto?, tengo que ese número multiplicarlo por 3 para poder determinar la cantidad de lápices. Gracias, profesor. Ya, entonces, estamos pasaditos